¿Estás bien tú? Ah, Oh, hola. Aquí rejuvenecida. Ay, qué bueno. ¿Cómo estamos? Hola, Vani. Nada que un buen maquillaje no pueda ocultar. Sí. Nah, Como- siempre digno. Sí, ahí está. Y agüita por si acaso me empiezo a toser. Sí. No, pero bien, qué bueno. Sí, estamos bien en todo caso. Qué bueno. Ya se están sumando ya más chicos. Sebita, hola Seba. Desde Pudahuel se hace presente Sebastián Limpay. Hola a todos, hola a todos. Anda, ¿qué tal está? Desde Maipú se hace presente Vanessa Núñez. Desde Pudahuel y desde otra pieza se hace presente Abdel Hola. Limpay. Janina Francisca, desde Quinta Normal. Al límite, al límite. ah, no, Estación Central allá. No, pasé Está hace justo al una límite. cuadra atrás, era estación Cambio central. de comuna. Ah, Sí. o sea que no Imperial y en la siguiente empieza estación. Hacia la Alameda, Sí, Ah, está en justo al Puerto medio. Seguro. Desde Conchalí Ángel Valdés. y Karina Karina. Villegas. Desde Quinta Normal. Los saltos de Conchalí. ya. Los saltos de Conchalí. Y la pastora Carol, ¿de qué comuna está? ¿De qué comuna es la pastora? Estación Central. Estación Central, también, cerquita. Medio sector representado. Sí. Sí. Tenemos variedad de Santiago. Eso es bueno. Bueno, damos gracias al Señor por estar acá conectado un día más. La verdad que el sábado pasado fue una bendición tremenda, tremenda, tremenda de poder tener a la pastora Carol. Hace unos minutos atrás nos llegó ya el reporte de las reproducciones, ya vamos casi en las 800 reproducciones de lo que fue el enlace del sábado pasado. Ha tenido mucha interacción, muchas personas interesadas en lo que se habló, muchas personas sin preguntar se respondieron, se dieron por respondidas. Así que, no, la verdad que ha sido una gran bendición el poder compartir el tiempo el sábado pasado. Y ahora nos sumamos una vez más junto a la pastora Carol, para los que se están conectando recién ahora, para los que están viendo la transmisión en vivo. La pastora Carol Sáez, ella es pastora de la Asamblea de Dios de la Iglesia Betel Anastasi. También ella, dentro de lo profesional, ella es psicólogo clínico. También ella, bueno, tiene mención en lo que es el trabajo de psiquiatría adulto, y lo que nos comentó que es perito para la Corte de Apelaciones de Santiago de San Miguel, y actualmente trabaja en un programa de reparación de maltrato con niños, niñas y adolescentes. Así que una vez más la bienvenida a nuestra pastora Carol, que ya nos va a estar compartiendo un tema que es importantísimo después de casi 60 días. ¿Quién se aguanta? ¿Quién se soporta? Y vamos a estar tratando sobre el tema del maltrato intrafamiliar. Mitos, si es verdad, no es verdad, y todo esto nos va a estar compartiendo la pastora Carol. Así que le damos la bienvenida a ella para que nos pueda saludar. Hola, ¿cómo están? Me alegro estar con ustedes nuevamente, poder compartir acá. Me alegra escuchar que fue de bendición. Yo también he tenido algunos reportes de personas que conozco que también vieron la charla, digamos, de la semana pasada, y me comentan que también fue de bendición para sus vidas. Así que muy, muy contenta por eso. Amén. Ángel, si podemos hacer un recuento de lo que fue el sábado pasado. Los temas que se hablaron.
Si se habló de un montón de cosas, pucha, me pillaste, a ver. Hablamos sobre la depresión, que Por fuese la un tema que fue más recurrente en cuanto a las preguntas. Claro, y eso, bueno, eso dio paso, gracias por refrescarme la memoria, al tema también sobre la ansiedad, el estrés, y como que tocamos ciertos puntos también que están relacionados con el tema de hoy, pues así que ya hoy día ya entramos ya de lleno con ese tema que van como ligados de cierta forma, porque varias preguntas igual estaban ligadas al estrés con violencia al final y va como de la mano también ciertos aspectos de los que vimos la semana pasada en esos temas, así que eso creo. No sé si se me pasa algo, depresión, estrés, ansiedad, eso fue como Claro. Sí, estrés, ansiedad, crisis de pánico, también de se dio pánico. algunas pinceladas. Sí. Claro, crisis de angustia, de pánico. Daniel. Dar a modo de recordatorio que Ujú. todos puedan meterse a nuestras redes sociales, también a nuestro canal de YouTube, y están subidas las transmisiones completas de lo que fue la sesión pasada, podríamos decirlo así, donde se hablaron esos temas que decía el Ángel y el René, que en verdad estuvo muy bueno, así que les recomendamos que vayan a verlo. Esta es como la segunda parte de lo que estamos haciendo. Así es. Así que, bueno, ya estamos ya enlazados con la página de la iglesia, con los face de cada uno. Yo creo que van a surgir varias preguntas porque hay muchos que van a estar viendo en vivo, familias. Ayer estuvimos anunciando en nuestro Facebook Live que hicimos de la iglesia, de familias que van a estar pendientes de todo lo que se va a tratar. Interesa el tema. Así que Hay varias igual que nos mandaron a través de Instagram. Así que sí, hay preguntas ya que están ahí formuladas así. Así que, Pastora Carol, la tribuna es suya. Bueno, hablar de violencia no es un tema fácil porque en general toca hartas fibras, ¿no es cierto? Sensibles. De alguna manera todos hemos experimentado la violencia de alguna u otra forma, ¿ya? Y en distintos contextos, de distintas formas. Entonces, eso hace que nos afecte, digamos, de alguna manera a todos. Y eso también hace que uno a veces quiera evitar el tema, no hablar de eso, o hablarlo o enfrentarlo también de una manera más confrontacional, con mucha rabia, ¿no es cierto?, que se ha ido acumulando con el tiempo. Bueno, la violencia tiene que ver con lo básico, como lo más central de la violencia, por así decir, cuando de todas maneras hay muchas aristas, pero lo más central tiene que ver con el ejercicio del poder sobre un otro, ¿ya? Ya sea de hombre a mujer, que es lo que siempre se escucha, se habla mucho acerca de, ¿no es cierto?, de la violencia de género, y cuando se habla de violencia de género, se asocia inmediatamente la violencia entre hombre y mujer, y del hombre hacia la mujer. Pero también existe la violencia de parte de la mujer hacia el hombre. Existen. ¿Ya? Y ahí ya hay un mito un poco que alguno dice, pero ¿cómo? Existen hombres que han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas mujeres, ¿ya? Existe la violencia, ¿cierto?, de los padres hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres, ¿ya? Entre hermanos, ¿ya? Entre amigos. Entonces, la violencia está en todos los ámbitos y a todo nivel, ¿ya? Y es cuando yo intento, ¿cierto?, que otro haga lo que yo quiero que haga a través de el ejercicio del poder, ¿ya? Yo le hago sentir al otro que ese otro no tiene ninguna injerencia o no puede de ninguna forma hacer algo distinto a lo que yo quiero que haga, ¿ya? Y por otro lado, además, voy socavando su autoestima y su identidad. Voy haciendo que esa persona se sienta disminuida, sienta que no tiene capacidades, sienta o crea incluso que no puede, que no es capaz,
que no tiene las habilidades. Personas que vimos que eran muy capaces, ¿no es cierto?, en el pasado, por ejemplo, que estudiaban, trabajaban, y de repente las vemos como que ya no pueden tomar decisiones. Eso es lo que va haciendo la violencia. La violencia va haciendo, socavando la autoestima, la identidad, va haciendo que la persona vaya pensando, yo no puedo pensar por mí mismo, hay un otro que me dice lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. ¿Ya? Y eso es lo que va generando más daño todavía. Entonces, claro, cuando yo estoy segura que cuando voy hablando de esto, varios van asociándolo a la violencia entre hombre y mujer, pero también ocurre con los niños, por ejemplo. ¿Ya? Y una de las cosas que ocurre con los niños es que la que existe, y ahí tiene que ver con los mitos un poco, la creencia de que si yo a un niño lo golpeo o lo grito, eso no va a pasar y no va a generar mayor daño, ¿ya? Entonces, y que puede ser un adulto sumamente normal, dice la gente, yo he escuchado que me lo han dicho, digamos, me dicen, pero si yo soy normal, yo también lo viví. Y cuando me ha tocado tratar de hacer de que papás dejen de golpear a sus hijos, digamos, porque ellos tienen una historia de violencia detrás. Entonces me dicen, pero si yo, míreme, yo trabajo, estoy súper bien, soy normal. Pero a mí también me golpearon y no tengo que venir a estos programas, digamos, dicen. Entonces yo les digo, bueno, usted podría estar mucho mejor si no lo hubieran golpeado cuando niño. ¿Ya? Porque una de las cosas que produce la violencia, sobre todo en los niños, es una disminución en el desarrollo a nivel neuronal. ¿Ya? Hay estudios a nivel de neuropsicología de que muestran de que los niños van disminuyendo sus capacidades de conexión neuronal. Entonces, si son inteligentes, podría haber sido mucho más inteligentes. ¿Me entiendes? Podría haber alcanzado mucho más. Entonces, a veces nos conformamos y creemos que está bien y es suficiente. Lo bueno es que lo logró superar. Lo que pasa es que uno, claro, sobrevive a las situaciones de violencia y lo supera. Pero eso no significa que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Ya? Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que tiene que ver la violencia. ¿Ya? En los niños, yo les quiero contar un poquito acerca de la historia con los niños. Yo hace poco hice un diplomado en esto y fue muy interesante descubrir, por ejemplo, la visión que se tenía de los niños en la época de Jesucristo, en la época de los romanos, por ejemplo, donde los niños no existían, o sea, no eran considerados individuos ni personas, y de hecho muchas veces eran enviados cuando no les servían, por ejemplo, eran enviados a morir, y los dejaban en un sector. Los romanos fueron como los primeros que crearon la adopción, por así decir, porque lo dejaban en un lugar donde la gente sabía que alguien iba a dejar un bebé ahí. Si nadie lo recogía, el bebé moría, pero otros lo recogían y lo adoptaban como propio. Ya, de hecho, los primeros cristianos, una de las grandes cosas que hicieron, y esto es algo, está mostrado como históricamente, digamos, de los primeros cristianos, ellos fueron los primeros en adoptar niños también. Ellos hicieron mucho esta labor de adoptar y sacar a los niños de ese lugar, donde eran abandonados. ¿Ya? Entonces, es muy interesante porque ellos no consideraban a los niños importantes. De hecho, la mujer no tenía ni voz ni voto, menos los niños. Los niños no existían para la sociedad hasta después de una cierta edad, cuando ya iban a la guerra y esas cosas. Pero antes no. Y después, con los años, esto se sigue manteniendo, y en la época de la Edad Media, por ejemplo, los niños sufrían varias torturas, habían varios métodos de tortura, los amarraban y todo, sobre todo cuando habían niños muy hiperactivos, y las familias se consideraban en esa época que el niño estaba endemoniado, ¿ya? Y eran niños que te presentaban hiperactividad, como estos niños que no se quedan nunca quietos,
y consideraban en esa época entonces que estaban endemoniados y les hacían verdaderos sistemas de exorcismo, digamos, sacar al demonio, expulsar al demonio al niño, a través de, sí, sí, terrible, pero los amarraban, les hacían una serie de cosas para que el niño dejara de tener este comportamiento. ¿Ya? Y así es como los niños han sido víctimas, las grandes víctimas de la historia de la violencia son las mujeres y los niños, son los grupos más vulnerables. Y luego tenemos, ya estamos hablando del año 1800, cuando ya habían guerras y todo eso, también a los niños los vendían, la época, ¿no es cierto?, tenemos la época del desarrollo industrial, cuando los niños eran enviados a trabajar a las fábricas, ¿ya? Y finalmente tenemos ahí una historia bastante importante y interesante, de una niña. Esto está documentado. Es el primer juicio que se gana en favor de una niña que sufría grave maltrato físico. Esto fue en el año 1874. Y esta niña, la ley, para que ustedes sepan, la ley apoyaba y protegía a los animales en esa época. No a los niños, no a las niñas, no a los adolescentes, pero sí a los animales. Los animales eran más importantes que los propios seres humanos. Y esta niña en ese año estaba siendo gravemente maltratada, y una mujer apela a esta ley, en esa época una trabajadora social, apela a esta ley en favor de los animales y pide que esta niña sea considerada de alguna manera o protegida bajo esta ley. Y eso hizo que el juez fallara a favor de la niña y finalmente fue rescatada del maltrato y del abuso por parte de sus padres, que hay incluso fotografías de esta niña. Es horrible, o sea, si ustedes lo pueden googlear, déjenme ver el nombre porque mi memoria de repente. Mary Ellen es la niña, la pueden googlear, y deberían haber fotos en las redes sociales de este caso de una niña, ustedes la van a ver con graves heridas en su cuerpo y todo eso. O sea, al punto de casi morir, pero si no hubiera sido por esta persona que la ayudó, esa niña podría haber muerto. Entonces, no es tan lejano, ¿no? Eso fue en el año 1874. Pero estamos en el siglo XXI y yo todavía escucho gente que todavía tiene este pensamiento, ¿cierto?, en favor de la violencia hacia los niños. Y es ahí donde yo me pregunto, digo, ¿qué pasa? Que han pasado tantos siglos, ¿no? Y todavía todavía no cambiamos nuestro switch. Sí. Yo sé lo que me van a preguntar, ¿eh? O sea, desde el ámbito cristiano, porque muchos cristianos dicen, no, pero es que la Biblia dice que con la vara, ¿no? Con la vara hay que incluir al niño y todo. Pero está hablando, y en ese sentido bíblico de la vara, está hablando de corrección y de disciplina, y que tiene que ir con amor, ¿ya? O sea, hay que hablarle al niño, no se trata de golpear al niño, es un símbolo, la vara es un símbolo más bien de que cómo al niño se le tiene que instruir con amor, pero con firmeza, porque algunos se van al extremo, ¿cierto? Justamente. Se van al extremo, o demasiado light y demasiado permisivos, o al otro extremo donde golpean mucho. Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Y es que la Biblia no está hablando que tú tienes derecho a golpear a tu hijo, a golpearlo y a maltratarlo y a dejarlo herido y a dejarlo con secuelas físicas o psicológicas. Yo no me imagino a nuestro Señor avalando ese tipo de conducta. Por el contrario, cuando los discípulos trataron mal a los niños, porque los niños querían acercarse a Jesús, y el Señor dice, los discípulos no, y los estaban echando, porque recuerden, los niños eran nada en esta época.
Claro, nada, no existían. molestaban. Claro, exacto. Entonces le dice el Señor, no, dejad los niños venir a mí, dejen que vengan, y no se los impidan. O sea, dejen que se acerquen, no, porque, y es La más, caja de madera. los coloca en un lugar, les da dignidad, y les dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. O sea, Dios los coloca en un lugar de importancia. Entonces yo por eso mismo como que ahí donde yo digo, pero a ver, si yo veo a Jesús teniendo este comportamiento con los niños, no me calza el otro comportamiento donde hay un maltrato, donde hay golpes, donde hay, ¿no me entienden? No me lo imagino a Jesús tratando de esa manera a los niños. A nadie. Al contrario. A la mujer tampoco, a la mujer que iba a ser apedreada. Que díganme que si ese es un ejemplo de un acto de violencia, pero extremo. Apedrear a otro. Y donde el mismo Señor previene esa situación y no lo permite. Entonces, ahí vemos nuevamente actos donde el Señor no permite la violencia contra un otro, donde no está a favor de la violencia. Así es. Eso. No sé, ¿preguntas? Ya, Una consulta. René. Me acuerdo cuando Nélida fue de misiones a India, y hay muchas culturas que avalan la violencia contra, como dices tú, de la mujer y de los niños, y muchas mujeres se suicidaban de manera masiva porque preferían eso antes que las casaran con cualquier personaje, porque si el hombre en sí, el futuro esposo, no estaba o no quedaba conforme con la dote o con cualquier cosa, a veces en reportajes les tiraban ácido, las mataban, las torturaban y las dejaban ahí tiradas en la calle. O inclusive también cuando quedaban viudas las mujeres, es terrible, porque quedan completamente abandonadas y parece que es muy mal visto, como que si quedan viudas volverse a casa, parece que no pueden hacerlo, no lo tengo muy claro, pero vemos también en otros países torturas a niños, violencia contra la mujer. Obviamente debe haber también violencia de hombre, pero quizás son menos informados, menos denunciados. Pero yo me acuerdo de Nelia cuando nos contaba, o sea, un animal tiene mucho más valor y lo respetan más en algunas culturas que al mismo ser humano. Preferían alimentar al animal más que al hijo. Y no matar al animal para alimentar a la familia, eso era impensado porque eran dioses además. Claro, justamente. O sea, y lo seguimos viendo. Eso es lo terrible. Así es. Sí. Yo tengo una duda que con respecto al tema de volviendo a padres e hijos. Son como dos preguntas en una. ¿Es necesario el castigo con golpes o con violencia? Y si es un sí, ¿cuál es el límite o cuándo sí es necesario esto? O simplemente nunca es necesario. Ya, mira, una de las creencias o mitos que existe alrededor de la violencia es que los niños no pueden entender o no van a aprender si no hay golpes. Existe esa idea, esa creencia. Pero la verdad es que si tú eres capaz de sentarte y tener tiempo, explicar a los niños van a entender y van a aprender. Hay otras formas de sancionar, por así decir, o de disciplinar, o de mostrar el camino ya a los niños. Si yo no quiero que siga haciendo algo que no estuvo bien, yo puedo enseñarle de otras formas, sin necesidad de llegar al golpe. ¿Ya? Yo conozco gente que nunca en su vida lo golpearon, porque también existe la creencia de que si no se les golpea, van a ser personas, no sé, sin valores, van a ser personas que van a tener una vida desordenada, que se van a ir a las drogas, al alcohol. La verdad es que al revés, cuando sufrió maltrato se han ido a las drogas y al alcohol, ¿ya?
como una forma de escapar de aquello. Pero yo vi, como te decía al principio, yo conozco personas que jamás en su vida los golpearon, sus papás siempre se sentaron, les explicaron, les hablaron, y finalmente son personas con muy buenos valores, tranquilos, por así decir, hasta como caseros, hogareños, no sé, que como que uno tiene ese concepto de que la persona que es como más casera, o sea, no, bueno, no tiene problemas de drogas ni de alcohol, ¿ya? Personas tranquilas, personas de bien, personas que hacen un aporte, digamos, a la sociedad. Entonces, desde ahí, yo por eso digo, no es necesaria la violencia, es cosa de tomarse el tiempo. La violencia tiene una característica, y es que es más rápido, porque induzco miedo, ¿no es cierto? Entonces el niño rápidamente va a reprimir la conducta, ¿cierto? Inmediatamente voy a reprimir porque me da miedo, ¿sí? Pero internamente eso va generando mucho daño. Rabia, rencor, frustración, baja autoestima, intimidación, se siente intimidada, ¿cierto? Ya. Pero lo que el padre ve es que se omite una conducta. Entonces se queda tranquilo el papá porque dice, o la mamá, porque dice, ya no está la conducta, por lo tanto, dio resultado. Cuando no ocupo el golpe, me toma más tiempo. Los que son papás, ¿cierto? Deben saber esto. Enseñar toma tiempo. Sentarse, explicar, hablar. Y a veces, una de las cosas que nos falla es el tiempo. Ya llegamos cansados de los trabajos, llegamos con ganas de lo que queremos es relajarnos un rato y tenemos a este niño dando vueltas, ¿no es cierto? Entonces, enseñar implica una cuota extra de paciencia, de control, de dominio propio, ¿no? Implica desarrollar habilidades como papá que la violencia te hace que tú no tengas que desarrollarla. Es tan simple como un golpe y te olvidaste. En cambio, hacer lo otro implica que yo me voy a movilizar, voy a tener que aprender nuevas estrategias, voy a tener que buscar, quizás voy a tener que leer otras cosas, implica tiempo. Y eso es algo que no queremos. Queremos lo fácil, lo rápido. Lo rápido. Será importante que los papás, en el caso de hablar de la corrección quizás en un hijo, se pongan de acuerdo en cierta forma en cómo quizás puedan corregir, disciplinar a un hijo, porque al principio corrección como una vara, pero yo entiendo que la vara es la que muchas veces afirma el árbol para que no se enchueque y le da la guía correcta para que pueda crecer en un orden hacia arriba. Pero yo inclusive he visto muchos memes que salen de repente sobre esta famosa chala hawaiana de la mamá. La chancla voladora. Y dice, si ahí sale alguna frase, dice, algunos fueron corregidos de esta forma, con una correa, y no soy una persona traumada. Y los niños de ahora no hay que ni siquiera tocarle un pelo. Y algunos justifican esos accionarios de antes, como ellos no tienen ninguna realidad, pero al fin y al cabo uno lo ve reflejado en sus propios hijos. Entonces, al punto de que los padres muchas veces no se ponen de acuerdo en la disciplina, en la corrección, y viéndonos nosotros como en el ámbito cristiano, lamentablemente sigan no enviando a su hijo a la iglesia y lo consideran como parte de un castigo, siendo que no debiese ser así. Hay otros tipos de disciplina como, no sé, el internet, el celular, otras disciplinas que a lo mejor el niño le interese y poder restringirle en cierta forma eso para que el niño entienda. ¿Es necesario que los padres se pongan de acuerdo? ¿Es necesario que los padres coordinen? Si alguien dice algo, hola. Si alguien... Mi sobrina se llama Sofía. ¿Cómo está Sofía? Hola, Sofía. No puede estar lejos de la tía. Está bien. Es necesario que los papás se pongan de acuerdo
es necesario que los papás respeten cuando alguien disciplina, si es el papá o si es la mamá, o quién es el que manda en cuanto a la disciplina. ¿Es el hombre o es la mujer o son ambos? Porque es lo que siempre pasa. Muchas veces, a veces la mamá amenaza mucho, pero nunca llega a la corrección. Entonces, cuando quiere corregir, se produce ese roce entre padres, porque hay uno que corrige más fuerte que el otro. Entonces, esa es la pregunta. Sí, es súper buena tu pregunta o tu planteamiento, René, porque la verdad es que es muy importante que los papás estén de acuerdo, muy importante. O sea, imagínate lo que tú dices en el caso de que viven juntos y no logran colocarse de acuerdo, y estos papás que tienen la custodia compartida de los niños. Entonces los niños llegan a una casa y hay reglas en una casa y les llegan a la otra y hay reglas en la otra. Súper complicado, súper complejo tratar de lidiar con ambos espacios. Pero es súper importante que los papás se coloquen de acuerdo, que no se desautoricen. Ahora, si yo veo, por ejemplo, que al otro se le está pasando la mano, ¿no es cierto? Lo está insultando, lo está devaluando o lo está golpeando. Ese papá no puede quedarse ahí impávido, tiene que movilizarse, porque si no, si viene a ser cómplice de maltrato. Y ahí tiene que decirle, basta, suficiente, ¿no? Pero lo ideal es que, por ejemplo, si yo veo que él, no sé, le dijo, te voy a dejar 20 días sin celular, por ejemplo. Y yo considero que, porque eso es la muerte, ahora. O la tablet. Tienen 5 años y andan con la tablet para arriba y para abajo. Entonces quítales la tablet y es la muerte. O sea, no necesitas golpearlos, le quitas la pura tablet. Duele más. Duele más. Dicen, no, y lloran y todo. Bueno, entonces ahí donde tú, tienes que explicarle, decirle, por ejemplo, ya no vamos a ocupar la tablet por esto, ¿no es cierto? Pero supongamos que yo como mamá considero que mi esposo fue muy duro al quitarle por 20 días la tablet o el celular, o el computador, o el internet, no sé. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Se lo debo decir delante del niño? ¿Es algo que amerita que yo se lo diga ahí? No, ¿cierto? Eso puede esperar al momento en que estamos solos, donde no hay nadie. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo creo que se te pasó la mano. Como que 20 días no será mucho. ¿Ya? Entonces a lo mejor ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Que el papá, que fue el que dio la corrección, o el que el que dijo 20 días, sea el mismo que después vaya donde el hijo y le diga, ¿sabes qué? Hijo, ya, te voy a bajar a 10 días, por ejemplo. ¿Ya? Pero que sea el mismo, no que, porque ahí que aparezcan los dos, siempre es importante que aparezcan unidos, los padres, digamos, unidos y aliados, para que no haya esta cosa de que los hijos después van creciendo y van aprendiendo, ya, yo puedo, con este consigo y con este no. Sí. No es la idea tampoco. Sí, hay mucha pillería ahí. Pastora, todos fuimos hijos, todos somos hijos. Hay hijos pilluelos. Estábamos hablando de este tema relacionado con la familia. Llegó una pregunta por interno que está como súper importante en relación a esto, que dice, ¿qué tanto afecta a los niños cuando su papá ejercen violencia, pero entre ellos? Cuando no está a lo mejor involucrado el niño directamente, o sea, no hay violencia en contra del niño, pero sí entre los padres y el niño viene siendo como testigo. Sí, bueno. Bajo la ley de los tribunales de familia y todo lo que tiene que ver con la violencia, el ser testigo de violencia está tipificado como una vulneración de derechos a los niños. ¿Ya? Y por lo tanto, digamos, eso se considera
una causal de que ese niño sea ingresado a un programa de reparación. ¿Ya? A veces cree, a veces que porque vio, pero no fue el que recibió el golpe, no es tan grave o no es tan terrible, ¿ya? Pero la verdad es que a veces el ser testigo produce tanto o más daño que la persona que fue la que recibió los golpes, ¿ya? Es verdad que los hijos crecen con un cierto grado de inseguridad cuando ven que sus padres se agreden mutuamente, porque cuando ellos quieren acudir a uno de los dos, no saben a quién acudir por esta realidad de agresión entre ambos, ¿o no es así? Sí, o sea, se pueden dar varias situaciones, o sea, las secuelas de la violencia, del ser testigo de violencia, tanto de ser testigo como de recibir la violencia, son muy parecidas, ¿ah? Las secuelas. Pueden producir inseguridad, pueden producir baja autoestima, problemas en la identidad, problemas a nivel vincular, es decir, me cuesta relacionarme con los otros porque tampoco sé cómo relacionarme con mis papás, ¿ya? Como decías tú, o sea, yo no, por ejemplo, veo que a mi mamá la golpean, pero pero después la veo a ella amorosa con mi papá, entonces eso es muy raro, eso es ambiguo, es una ambivalencia que se vive constantemente. Entonces amo a mi mamá, pero también le tengo rabia a esta mamá, porque cómo no hace nada. Y también le tengo mucha rabia a mi papá, pero lo amo, porque bueno, él le pega a mi mamá, pero es mi papá. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, eso va generando a nivel interno frustración, rabia. Ahora, pueden después haber otros síntomas, por ejemplo, los niños pueden presentar enuresis, encopresis, pesadillas, y ya en la adolescencia pueden irse a las drogas y todo eso. Pero también existe otro grupo que se vuelve muy inhibido y muy autoexigentes y tratar de ser los mejores y que les vaya muy bien, de manera tal de que, por ejemplo, se portan muy bien para que nunca ellos les peguen. Entonces son muy exitosos, se ven muy correctitos, se portan muy bien siempre, pero es para no ser víctimas ellos de violencia física. ¿Se entiende? Es una forma de protegerse, de sobrevivir a esta violencia. Pastora, tenemos dos preguntas por Instagram que dimos el canal para preguntar anónimamente. La primera, que tiene mucha relación con algo que mencionó hace un rato atrás. ¿Qué tan probable es que alguien que haya crecido en un hogar con maltrato, después cuando tenga una familia se vuelva un maltratador? Y yo le sumo, si la respuesta es un sí, ¿cómo evitar el llegar a ser un maltratador? Esa primero, y después hago la otra. Pero no. Bueno, en violencia, cuando alguien es víctima o testigo de violencia, puede utilizar distintos mecanismos de defensa, ¿ya? Se habla, un mecanismo es la disociación, donde yo hago como que vivo en un mundo paralelo, ¿ya? Y por eso que a veces que hay gente que no se da cuenta que hay personas que viven violencia, porque estas personas disocian. Entonces, por ejemplo, van al colegio los niños y se ven que están bien. A lo más de repente no les va muy bien en los estudios, pero se ve que les va bien, en general, ¿ya? Hasta que alguien pesquisa alguna situación y de a poco se empiezan a dar cuenta de que este niño es víctima de violencia o que es testigo de violencia, ¿ya? Pero porque generalmente tratan de mostrarse como que todo está bien, ¿ya? Y viven como en este mundo paralelo, donde en la casa vivo una situación y afuera hago otra. O incluso en la misma casa, ¿ya? Hago como que no está pasando esto, como que esto no lo estoy viviendo. Pero hay otro mecanismo que tiene que ver con la introyección, y es donde yo me identifico con el agresor, ¿ya? Y de esa forma yo puedo sobrevivir, ¿ya? Porque ya no me agreden a mí, sino que también yo ahora soy el que agredo a otro como una forma de que nunca más me agredan, ¿sí? Entonces, puede ser que, claro,
alguien ocupe ese mecanismo, se identifica con su agresor y se vuelve un maltratador, o por ejemplo estos niños que ejercen bullying, por ejemplo, sobre otros, probablemente viven violencia dentro del hogar o ven violencia de alguna forma, entonces se vuelven maltratadores, se vuelven bullying, que le llaman. Y en la adultez ya tenemos estos hombres o estas mujeres que ejercen violencia o hacia sus parejas o hacia sus hijos. Pastora, ¿Contesta tu pregunta? Sí. Ya. Y la otra, es que la otra igual es como que se desvía un poco, así que Ángel tenía otra pregunta. ¿Sí? sí, bueno, como estaba hablando de la no violencia para ejercerla en contra de los niños, llegó otra pregunta también en relación a eso, y dicen, ¿qué pasa cuando tienen un hijo que es menor, pero que ese hijo transgrede como la barrera de la violencia? O sea, un hijo agresivo, que no sé más detalles, o sea, es una pregunta anónima, pero ¿qué pasa si ese niño es un niño agresivo, ¿cierto? ¿Cómo es la mejor forma de disciplinar a un niño así? Sin dejando de lado la violencia, obviamente. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí habría que ver qué le pasa al niño, qué es lo que hace que él esté tan irritable, que esté tan como hiperalerta. Claro. ¿Qué será lo que está haciendo que este niño esté en esas condiciones? Entonces yo lo llevaría al médico, claro, o al pediatra, ¿no es cierto? O de alguna manera para ver, o alguna evaluación. Sí, entiendo que todos Para pueden ver. ser casos diferentes. Claro, porque en el fondo puede ser o que se sienta disminuido, o puede ser que haya algo a nivel fisiológico también. Ya hay niños que son más hiperactivos y también muestran la hiperactividad a través de la irritabilidad. Entonces pudiera ser que hubiera algo más bien fisiológico y esté necesitando algún medicamento que lo ayude a disminuir la ansiedad o la rabia, ¿no? O el manejo, como que no saben cómo reaccionar ante los estímulos del medio, entonces se vuelven mucho más, como se ponen como a la defensiva un poco, porque no saben qué hacer con estos estímulos. Entonces esos papás necesitan una orientación más específica en ese caso. Está bien, está súper. Otra consulta, viéndolo siguiendo el ámbito de la formación de los hijos. Sabemos que en el ámbito social general de todos hay muchas familias que están conformadas viendo el ámbito de los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, que es una realidad que se está dando muy común ahora, pero también hay muchos padres que están solos, muchas mamás que son mamás solteras o padres que son papás solteros. ¿Qué palabras yo no tengo por nada del mundo de usar en una corrección hacia un hijo? Porque muchas veces, como bien decía al principio, uno a lo mejor puede venir con la carga del trabajo, con un mal día, y a lo mejor se atraviesa con a lo mejor con que su hijo no hizo la tarea, no quiso bañarse, ayudar en la casa, pero llega a un punto en que a lo mejor uno también puede traspasar la línea de la corrección a un punto de maltrato, pero con palabras. ¿Qué palabras yo nunca debiera utilizar en contra de mi hijo para que eso cause una separación entre padre e hijo? Lo más importante es no decir nada que devalúe al otro, que haga que su autoestima disminuye o su identidad, o sea, sus capacidades o quién es, por ejemplo. Palabras como no te soporto, no eres nadie, Es tonto, claro, estúpido, ¿no? payaso, le dice, yo escuchaba a alguno. Sí, sí. Eres lo peor, nunca te debía haber tenido, por ejemplo. Ese tipo de cosas como que hacen que la persona se cuestione su quién es, para dónde va, ¿no? Nunca vas a lograr nada. Por ejemplo, me ha tocado escuchar frases como de cosas que padres le han dicho a sus hijos, como
con suerte vas a terminar cuarto, por ejemplo. Mm. O sea, que un papá le diga, o una mamá le diga eso a su hijo, como no valorando lo que pueda llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Nunca te va a ir bien en la vida. Si tú te vas de la casa, te va a ir pésimo. Ese tipo de cosas, digamos, que pueden ser muy, muy, muy dañinas a la persona, ¿ya? ¿Se entiende? No sé, yo creo que ustedes todos tienen frases que han escuchado. Yo creo que aquí es donde todos pueden decir alguna frase que se les ocurra de cosas que han escuchado, por ejemplo. Complicado. Hay una frase común que se ha escuchado mucho cuando ejercen una presión hacia su hijo diciéndole: yo quiero que tú estudies, yo quiero que tú seas profesional porque no quiero que seas igual que tu papá o igual que yo, que tu mamá. Y en cierta forma no sé qué tanto presión. aporta al hijo, primero porque los padres se desmerecen de lo que son y aparte le hacen demostrar al hijo que lo que ellos han sido hasta la fecha no ha sido bueno para ellos. Y ejercen Claro, esa presión en los hijos, diciendo: tú tienes que ser mejor que tus padres. ¿Qué tan claro, bueno es eso? claro, es que también hay como un mensaje dual, ¿no? Hay como un doble discurso ahí. Es súper importante que los discursos de los papás sean muy lineales, o sea, en el fondo, sin esta cosa doble, como que te digo que sí, pero que no. Entonces, eso, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ese yo te lo dije, por ejemplo, el yo te lo dije también, es como, yo sabía que tú no lo ibas a lograr. Eso es muy fuerte, es muy potente, eso es muy violento. Es muy violento decirle a alguien, yo te lo dije, porque en el fondo estoy invalidando la capacidad de resolución del otro, de tomar decisiones. O sea, le estoy diciendo, si tú no haces lo que yo creo y lo que yo pienso, tú no vas a lograr nada. Entonces, ¿qué pasa cuando esa mamá o ese papá se mueran? ¿Qué va a pasar con ese hijo o esa hija? Se va a sentir inútil. Exacto, inseguro. No puedo hacer nada sin mi papá o sin mi mamá, porque mi mamá era la que tomaba decisiones, mi papá era el que me decía qué hacer. Entonces ahora no voy a poder. ¿Sí? Sí. Entonces eso es muy violento, porque estoy disminuyendo su capacidad de raciocinio, de pensar, de tomar decisiones. Una pregunta. ¿Las bromas crueles de los adultos a los niños afectan su autoestima aún siendo una broma? Sí. Recordemos que los niños en general en las primeras etapas del desarrollo, estamos hablando hasta los 12, 13 años, ellos a los 13 años recién empiezan a adquirir lo que se llama el desarrollo más bien formal, ¿ya? Según Piaget, ¿ya? De las operaciones formales. Hay un señor que se llama Piaget, que él habla del desarrollo psicosocial de los niños. Y él habla entonces nosotros que vamos en nuestro desarrollo a nivel de pensamiento, y en las etapas hasta los 11, 12 años nosotros estamos en las operaciones concretas. ¿Qué significa eso? Que nuestra capacidad de pensar es mucho más concreta. Por lo tanto, si a mí me dicen, eres un burro, yo me lo creo. Es más, capaz que el niño se va a imaginar un burro y va a pensar en algunos niños, capaz que, ¿dónde tengo orejas? Entonces parece que tengo orejas. Gigante. ¿Hoy te acuerdas de esa canción que se cantaba? ¿Ya? Cuando alguien no sabía, decía, no sabe, tiene que aprender, orejas de burro, le vamos a poner. Y eso era súper natural y normal cuando yo era niña y si alguien no sabía, hasta en el colegio, de repente te cantaban esa canción. A mí me la cantaron en el jardín, recuerdo. ¿Y cómo fue para ti? Yo la cantaba. El ángel se la cantaba, el ángel se la cantaba. Claro. La verdad no tengo recuerdo, o no recuerdo que me la hayan cantado a mí. Así que no sabría cómo. Pero yo creo que avergonzado se siente. A mí me la cantaron en kinder. ¿Y cómo te sentiste, Sebastián? Le veía a un compañero. Oh. Ya, no, sigamos. Ángel. Inclusive hay en algunos colegios, no llevándolo tanto al tema familia, en algunos colegios también optaban con castigar al alumno, mandarlo a un rincón de la sala
mirando hacia la muralla Un gorrito. y que no se Ah, sí. diera vuelta. Y algunos profesores osadamente tenían ese famoso cintillo con orejitas de burro y se lo ponían al niño estando ahí adelante, humillándolo delante de todos. Pero eso era normal antes, no era malo, no era visto como algo malo. Entonces, por lo que usted nos dice, igual todo esto ha ido cambiando, porque nuestra crianza, yo tengo y tantos años, mi crianza es súper, súper distinta a la de todos los chiquillos también que están aquí. Una crianza súper estricta, muy estricta, excesivamente estricta. Por ende, yo como madre digo, antes de ser madre dije, yo hay cosas que no voy a hacer cuando sea madre. Y me veo repitiendo cosas buenas y malas, y cuando hago la mala digo, "Oh, no, no". Y ahí es tratar y pedirle también ayuda al Señor, porque si tus padres lo hicieron contigo, uno lo ve como que es algo bueno. Entonces se normalizaban muchas cosas que no son correctas, pero uno fue educado y enseñado así, y cuesta mucho enseñar como de otra manera. Sí. Sí, porque uno tiende a repetir patrones. Va adquiriendo estos patrones, imagínate, son años, po. Años. Años de años adquiriendo, viendo, observando. Entonces es súper difícil, por eso es que es importante que cuando no podemos hacerlo por nosotros mismos, tenemos que pedir ayuda para poder cambiar algunas cosas, ¿ya? Y empezar a mirarlo de forma distinta, a abrirnos a la posibilidad de que a lo mejor estamos equivocados y que lo que estamos haciendo no es la mejor forma, que existen otras formas, que hay otros que lo han hecho de otra forma y les ha ido bien, y lo han logrado. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Ya? Entonces, en ese sentido es súper importante poder ir buscando ayuda, leyendo. Hay gente que les sirve mucho leer, eso les ayuda, orando. Otra pregunta, quizás es más, no sé, más fuerte, dice, ¿qué debo hacer si veo que mis hermanos sufren de violencia por parte de ambos padres? ¿A quién acudo si tengo miedo? Bueno, esa es un poco, la semana pasada vimos un poco eso también. Yo creo que tienes que pedir ayuda, tienes que pedirle ayuda a un adulto en esa situación. Puede que no sea tu familiar, puede que, o sea, no tu mamá o tu papá, pero puede ser otro adulto de tu familia extensa, abuelo, abuela, tío, tía, en quien tú confíes para pedir ayuda. Si tienes miedo, eso es por algo, ¿ya? Y es porque quizás ve que la violencia está siendo más allá de, digamos, puede llegar a ser muy grave, ¿ya? Tienes que pedir ayuda. Puedes ir o a un profesor o a una profesora, si es que no hay nadie en tu familia que te escuche. Otra consulta. Nosotros como iglesia, ¿cómo deberíamos tratar ante esto? No sé, pues, como iglesia, como liderazgo o pastores en general, al enterarse de que existe una situación de violencia en alguna familia dentro de la iglesia, ¿qué postura deberíamos tomar? René, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Ambas pueden ser, porque puede ser un punto en base a lo profesional y un punto en base a lo que es pastoral. Considero que la violencia por ninguna parte está justificada, en ningún punto, pero sí sabemos que, como dice la palabra del Señor, somos hombres y mujeres sujetos a pasiones. Muchas veces la limitanza no tiene límite, muchas veces, cuando estamos enfrentados a una realidad tan frustrante como el corregir a los niños, pero cuando hay violencia es netamente porque hubo una pausa, se dejó de escuchar, se dejó de entender, se dejó de comprender, se dejó de apoyarse mutuamente, se dejó de valorar lo que la otra parte podía aportar en cuanto al crecimiento de nuestros hijos. Pero cuando hay violencia, nosotros como pastores simplemente tenemos que dar el antecedente de que no es lo correcto, no es lo mejor, ver por qué se suscita este punto. Hay personas que confunden mucho el carácter fuerte
con la violencia, que no tiene nada que ver. Yo a lo mejor puedo crecer con un carácter a lo mejor definido, fuerte, frontal, pero hay otras personas que esconden ese carácter con la violencia. Y son dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando sucede eso, nosotros como ministros del Señor tenemos que de alguna otra forma apuntar a la restauración de la familia, a la restauración de los matrimonios, a la restauración de ellos. Pero si hay un tema que sobrepasa más allá, tenemos que sugerir que las personas puedan buscar alguna orientación familiar, algo que les permita profesionalmente ver también esta realidad, porque nosotros podemos ponerlo en oración. Dios puede producir paz, Dios puede producir restauración, lo creemos porque lo hemos visto. Hemos sido testigos cómo matrimonios se han restaurado, cómo familias se han restaurado, somos testigos de eso. Pero hay una realidad que a lo mejor muchas veces supera más allá y sienten como que Dios no le va a escuchar, porque tengo al de al lado a un asesino en serie, y yo creo que Dios es tan grande lo que tiene que hacer que a lo mejor no lo va a hacer. Pero si llegara a suscitar algo así, una vez a mí me preguntaron si hay algún tipo de agresión sexual, física, uno tiene que confrontar a la persona. Sencillamente hay que confrontarlo. Porque muchas veces estas agresiones son escondidas. Muchas veces estas agresiones no son en público. Muchas veces estas agresiones no son para demostrarle a todos quién lleva los pantalones en la casa, quién manda. Estas agresiones son escondidas. Son cuando nadie escucha. Son cuando nadie los ve. Y en esta realidad, uno como ministro del Señor tiene que confrontar estas agresiones. Y si llega a un punto en que uno ve que hay peligro, que corre peligro a la familia, uno tiene que ser consciente y hacer denuncia, porque no puede ser que alguien esté peligrando hijos. Muchas veces las mamás son escudos para los hijos, pero tampoco las mamás pueden ser escudo toda su vida para que sus hijos no reciban el maltrato o la agresión. Las mamás también tienen que tener protección, ellas, porque ellas son protectoras, naturalmente son protectoras, son leonas con sus hijos. Pero nosotros como ministros tenemos que actuar, tenemos que encarar la violencia, tenemos que buscar el punto de la violencia, ver la posibilidad de restaurar, ver la posibilidad de orientar, unirnos con ellos en oración, hacernos parte de su restauración. Pero si no hay un paso más y ahí sigue la violencia, ya tiene que haber otro trato que tenga que ser diferente. No sé, el punto de vista profesional, técnico. Bueno, sí, yo creo que es lo mismo que tú, o sea, en las iglesias muchos, ¿no es cierto?, tienden a ocultar las situaciones de violencia en el hogar. Y se muestran como que está todo bien. Le bajan el perfil. Le bajan el perfil, justamente, o algunos usan la Biblia para avalar el maltrato, ¿no? De los hombres, por ejemplo, la esposa le dice que tú tienes que someterte. E incluso hay casos de violación al interior del matrimonio porque la esposa tiene que hacer lo que él quiera, digamos, porque tu cuerpo es mío, porque la palabra lo dice, y tergiversamos más bien o usamos la palabra para mis propósitos y le hago creer al otro que eso está bien. ¿No es cierto? Es lo mismo con los niños, tú me tienes que obedecer en todo, entonces la Biblia lo dice, tú no me puedes cuestionar, pues yo soy tu papá, ¿no es cierto? La Biblia dice que tú tienes que honrarme, así que no le puedes contar a nadie lo que está pasando acá en la casa, me estás deshonrando, ¿ya? Entonces, es una manipulación. Hay manipulación justamente de usar la Biblia en mi favor, ¿ya? Y lo mismo lo hacen los musulmanes, lo mismo lo hacen los en otras, pasa en todas partes, digamos. Entonces, ¿será por eso que... No, siga. Ya. No, entonces es importante que cuando un pastor pesquisa, que observa, yo creo que como ministro, haya o no tenido estudios de psicología, logra percibir, percatarse, porque tiene un manejo con la gente que otros no tienen, ¿cierto? Se logra ver, logra visualizar algunas cositas que están por ahí que no andan bien. Entonces, lograr dar la apertura a la gente para que se abra y pueda contar, porque también hay otros casos donde la gente cuenta y,
poco menos que expulsado de la iglesia, digamos, entonces tampoco es la idea, ¿ya? Sino que la idea es que las personas puedan contar sus realidades y puedan recibir apoyo, puedan recibir ayuda, porque para eso está la iglesia, ¿ya? Ahora, si la situación es grave, por ejemplo, no sé, pesquisamos, estoy poniéndome en un caso hipotético, una situación grave que puede ser abuso sexual de parte del padre hacia una de las hijas, es una situación gravísima que yo no puedo quedarme callado ante una situación como esa, entonces tengo que denunciar, no me queda otra, ¿ya? Porque tengo que sacar a esa hija de ahí, ¿ya? Bueno, esos son los casos más graves de violencia, digamos. La expresión de la violencia más grave es el abuso sexual, ¿ya? Que puede darse en distintos ámbitos. Y eso, sobre todo si se da en el ámbito de la familia, al interior de la familia, a nivel de incesto, ¿ya? Ocurre que son familias que son muy herméticas y generalmente ambos padres apoyan esa situación, ¿ya? Entonces ahí esos niños están completamente desprotegidos y ahí es donde la iglesia viene a ser la única salvación para esos niños, ¿ya? Pero en casos como más leves, leves entre comillas, porque la violencia física es tan grave, o la violencia verbal es tan grave como la otra, yo tengo que igual proveer la instancia para que la familia pueda abrirse, quizás hacer alguna sesión como pastor, conversar, ir apoyando, viendo qué cambios se pueden hacer, qué fue lo ¿Y que qué él pasa llevó a si esa no situación. quieren? ¿Qué pasa si tú te acercas, uno se acerca a esa familia con problemas? Se hace consejería, se conversa con ellos, se les da una opción de que puedan recibir ayuda psicológica. Y si ellos son anti ayuda y no lo quieren hacer, ¿qué hacemos? Nos sentimos como atados de mano, en cierto modo. Bueno, si existe violencia, digamos, a nivel físico y esto no para, bueno, yo tengo entendido que las asambleas de Dios en algún momento hizo alguna orientación al respecto y nos toca denunciar. Ok. O sea, si no hay, nos toca denunciar a nivel, digamos, digamos, de las leyes, digamos, chilenas. Ok. Mm. La Yani parece que tiene... Sí, Janina tenía una pregunta. Sí, pastora, nos llegó otra pregunta y es sobre el pololeo. Si existen indicios en el pololeo que nos puedan advertir de un futuro maltratador y si existe algunos tips o algunos casos como particulares que nos puedan advertir de esto mientras estamos pololeando. Mire, hay casos en donde hay mire, hay personas que son muy expertas en ocultar el tema de la violencia, digamos, ¿ya? Y hay otras que aún en el pololeo ya empiezan a dar indicios, por ejemplo, ya que pueden hacer algún acto violento antes de casarse, o durante el pololeo, por así decir, ¿ya? Que te pegó una cachetada, pero después te pidió disculpas y, oh, perdona, nunca más, se me pasó la mano, ¿ya? Eso ya te debe decir algo. O sea, nadie llega a dar una cachetada, te puedes enojar mucho, te mandan a cambiar, pero no le pegas al otro. Entonces, si tú ves que esa persona le está pegando a tu pareja, digamos, o sea, tu pareja te está pegando, algo está pasando ahí. Ya aún en el aún en el pololeo, ¿ya? O detalles, por ejemplo, que tienen que ver con el control de la ropa, de cómo se vistió, de la plata, que puede ser durante el pololeo, que empieza a controlar, ¿no? ¿Cuántas llamadas recibiste? ¿Quién te llama? ¿Por qué te llama? Mucho celo, mucho control, estar pendiente de dónde andas, a dónde fuiste, con quién estuviste, con quién hablaste. O
también existe otra forma de violencia, porque que tiene que ver con nunca proveer para la familia. Entonces, por ejemplo, es un pololo que nunca proveyó en el pololeo, por ejemplo, nunca la llevó a comer, nunca, ¿entiendes? Porque es como manito guagua, digamos, por así decir, pero eso tiene que ver con algo le pasa a esa persona, digamos, que no es capaz de soltar el dinero. Entonces, imagínate si ahora le cuesta soltar el dinero, ¿cómo va a hacer después? Le va a costar mucho más. Nunca te regaloneó, nunca te cuidó. Eso es súper importante, ver el tema como de las finanzas, cómo maneja las finanzas, el tema del control, el tema de los celos. Ahí uno puede empezar a ver si le gusta si le gusta lo que piensas, si le gusta lo que te gusta. Porque, por ejemplo, hay veces que puede que a ti no te guste algo, ¿ya? De lo que, por ejemplo, yo recuerdo a alguien que, por ejemplo, le gustaba la hamburguesa. Y la pareja no le gustaba que ella comiera hamburguesas, ¿ya? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque a él no le gustaban, encontraba que eran raro, pero no le gustaban, no le gustaba la hamburguesa. Y otra, porque ella iba a engordar. Entonces, eso ya te dice algo. Pero, ¿cómo? O sea, por último, no sé, voy al gimnasio. ¿O qué te importa si le gusta comer hamburguesas? Qué bueno, qué rico que coma hamburguesa. Qué bueno. A mí no me gustan, pero qué bueno que te gusten a ti. Pero ¿por qué tengo que obligar a ese otro a dejar de hacer algo que le gusta? Y empiezo a devaluarla. Oye, pero ¿cómo te gustan las hamburguesas? Qué estupidez que te gusten las hamburguesas. No tienes buen gusto. Tienes pésimo gusto. Mira el tipo de comida que te gusta. Eso es violencia. Y a veces en el pololeo ocurre. Pero cómo te empiezan a cuestionar tus propios gustos. Y tú empiezas a creer y empiezas a dejar de hacer cosas que te gustan porque al otro no le gustan. ¿Ya? Y eso ya es un indicio de maltrato en el pololeo. ¿Sí? También un cierto grado de agresión dentro del pololeo es cuando muchas veces se autoimpone una sola forma de llevar el pololeo. Es lo que yo digo, es lo que a mí me gusta, es lo que yo quisiera hacer. Es que podríamos hacer esto, ¿no? Es que yo quiero hacer otra cosa, es que me gustaría ir al mall, es que no me gusta el mall, vamos a la cancha a jugar a la pelota. Y al final no pueden ir solos, sino que llevan a la otra persona y poco menos que la obligan a ser parte de algo que es totalmente unitario, que no es para compartir ambas personas. Y eso Claro, también o sea, justamente porque no está validando lo que al otro le importa o al otro le interesa. Solo me importa lo que a mí me interesa y lo que a mí me gusta. O sea, son personas muy, muy egocéntricas. Generalmente el maltratador tiende a ser muy, muy egocéntrico. Nosotros hablamos de personalidades más bien narcisistas, digamos. Muy, muy egocéntrico. Entonces, solo importa lo que para mí es importante, lo que a ti te importa no es válido. Y también devalúa la expresión de las emociones. Yo quería hablar un poquito de eso también, de cómo a veces tanto a los niños, a las mujeres, a los adultos, ya sea en relación de pareja, existe una devaluación de las emociones, ya del otro. Cuando, por ejemplo, la mujer llora, debe estar en tu periodo. ¿Me entiendes? O sea, hay una descalificación de la emoción de lo que el otro pueda estar sintiendo. Si el otro tiene rabia, mira cómo te enojas, cómo se te ocurre enojarte. Eso también es maltrato. Porque yo tengo que validar la emoción del otro. Cuando los niños lloran, por ejemplo, yo escucho mucho cuando niñas lloran y les dicen, ay, ya, la drama queen. O sea, la niña que le gusta hacer drama. Son niños. ¿Qué saben ellos de lo que es manipular? O también he escuchado mucho de eso, que los niños manipulan. Los niños no manipulan porque no saben. Para manipular tú tienes que saber ejercer la manipulación. Pero bueno, es otra cosa. Pero en el fondo es decirle al niño que no puede llorar porque, o cuando los niños le dicen, los niños no lloran porque eres hombre, entonces los niños no lloran. ¿Ya?
Entonces, no dejan que los niños lloren, que los niños tengan pataleta, por ejemplo, de repente, sino que como se te ocurre estar haciendo escándalo en la calle. No digo que validemos la pataleta, pero sí que veamos la emoción que hay detrás de eso. ¿Por qué el niño está haciendo pataleta? Tengo que ver qué está pasando ahí. Y entonces a lo mejor ese niño me está queriendo decir algo que no se atreve a decírmelo de otra forma o no sabe cómo decírmelo de otra manera. Es frustración acumulada que no sabe cómo expresarla. O que no está acostumbrado a que se le diga que no, porque nunca le enseñaron que de repente se les dice que no a los niños. Porque hay papás que les dicen a todo que sí, y cuando llega el momento de decirles que no, como el niño no está preparado a los no, explota, digamos, y hace un berrinche. Pero es porque como papá me faltó enseñarle a mi hijo a decirle más no más seguido, digamos. Entonces son cosas que tengo que ir aprendiendo, ¿ya? Pero es súper importante que nosotros validemos las emociones de los otros, ¿ya? Y eso tiene que ver con el buen trato. Pero en el maltrato yo devalúo la emoción del otro, me burlo del otro, me río del otro, o no le creo, por ejemplo, cuando el otro está llorando, cuando el otro está enojado, ¿ya? Eso también es violencia. Pastora, sé que hay una pregunta antes de mí, pero esto está relacionado con algo que usted dijo. Esto de obligar a hacer ciertas cosas como dentro del pololeo, o a que hayan como, que se compartan ciertos gustos. ¿Qué pasa cuando es un pololeo de alguien cristiano con alguien no cristiano, cuando la fe cristiana de alguna forma se impone y se obliga a la otra persona? ¿También es un caso de violencia? Es que ya de primera ya tiene que dejar a la Filistea inmediatamente. Ah, no. Es una broma, por si acaso. Pero, pero la verdad es que yo más bien me cuestionaría qué pasa, porque no se trata de imponer, pero se trata de que si yo creo en algo y el otro no lo cree, o sea, yo la verdad es que la Biblia habla de que es difícil que se junten esas aguas, ¿no? Como que no pegan ni juntan. Así Pero es. tiene un poco razón, porque la verdad es que es complejo cuando se tienen creencias tan distintas, cuando se tienen miradas de la vida tan distintas. Entonces, como que, ¿cómo lo juntamos, digamos? ¿Ya? Entonces ahí es donde siempre va a haber alguien que tenga que ceder. Ahora, yo he sabido, no las conozco, pero he sabido de personas que dicen que se han casado con alguien que no es creyente, por ejemplo, y que esa persona le permite que vaya a todas sus actividades y todo, digamos, y no tienen problemas y logran como armonizar. Sin embargo, yo tengo la sensación de que esas parejas hacen todo muy separados. O sea, ella va a sus actividades y él va a sus actividades. O ella lo tiene acompañado, lo puede acompañar a sus actividades, pero él la acompaña a la otra. Entonces, yo creo que más bien es complejo cuando se tienen miradas muy distintas. No, es como difícil hacer, yo no digo que uno tenga que hacer todo con la pareja, como junto para todos lados, como pegoteados, así no, pero que puedan tener proyectos en común, eso es súper Proyecto. importante. Y entonces la iglesia, la vida de iglesia es muy, no sé si absorbente, pero sí tiene muchas actividades, hace muchas cosas. Entonces, una pareja que no están en lo mismo, como que tienden a la separación más bien. Lo mismo con las posturas políticas, cuando una de las personas tiene muy presente una postura. Claro, de todas maneras. Es muy difícil. Es muy difícil, a menos que sea muy, muy maduro, pero es complejo. Hay gente que se pelea por los equipos de fútbol. O sea, las parejas tienen que unirse en base a las cosas a tener sentido en la vida, miradas del mundo común. Sí.
El Lenny creo que tenía una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Ya, es que, bueno, tenía dos preguntas en realidad. Una iba enfocada al tema de los niños, del tema de la violencia como intrafamiliar, pero voy a hacer la segunda mejor, ya que estamos en el tema. Bueno, lo que he escuchado un poquito, porque igual me conecté tarde, pero lo que he escuchado es que igual muchas veces se tiene la tendencia quizás a creer que fundamentalmente el maltratador o el violento es el hombre, porque muchas veces pasa, bueno, se dan los casos quizás en mayor medida, pero que también me gustaría que si me puede aclarar esa duda la pastora, muchas veces pasa que también son ambos o bien es la mujer, por ejemplo. De repente nosotros los hombres, quizá, bueno, hablo por mí, esa parte como emocional quizás de repente no la tenemos muy desarrollada, somos como más brutos entre comillas, hablo por mí. Pero pasa que de repente se ha como una tendencia a una mujer y muchas veces son ambos dentro de una pareja. De repente, bueno, ahora últimamente se está hablando de la tóxica, por ejemplo, o de los tóxicos, que son cosas que muchas veces no se tocan y creo que igual son necesarias porque, como digo, en la sociedad muchas veces se habla del hombre maltratador, pero también se deja un poquito de lado el otro lado. En una pareja, por ejemplo, de pololeo, yo, bueno, he vivido, no personalmente, pero sí muy cercanamente, una realidad donde la mujer era quien maltrataba. Entonces, digo esto más por un tema, porque nos están escuchando harto adolescentes, creo yo, y jóvenes, que también se da desde el otro lado. Entonces, eso también hay que visibilizarlo y entender que también nosotros podemos llegar a ser, no víctimas, pero sí podemos llegar a ser maltratados de alguna manera y tenemos que reconocerlo también. Y quizás cuando lo reconocemos nosotros podemos ser parte también de la solución y más que del problema, porque claro, el hombre por naturaleza tiene más fuerza que la mujer. Por lo tanto, nosotros actuamos de una manera quizás más bruta. Entonces, al reconocerlo a tiempo, creo yo que puede ser más una solución en el momento y quizás darle término a esa relación o ver alguna forma de poder arreglarlo. Esa es mi pregunta. Ya. Bueno, sí, lo mencionamos al principio, hablamos de que efectivamente, o sea, la violencia puede ser a todo nivel y de distintas formas, por distintas personas, no solamente de un hombre hacia una mujer, sino que también de una mujer hacia un hombre, ¿ya? O puede llamarse lo que se habla de violencia cruzada, que es cuando ambos ejercen el maltrato, tanto, digamos, puede ser físico o psicológico. ¿Ya? Entonces, digamos, eso es lo que puede darse en todo nivel y por las distintas personas. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, la contesta. Lo que pasa es que más quería hacer, en realidad, más que la pregunta era una salvedad, porque la verdad que personalmente lo digo por un tema de que me pasa que, bueno, a mí, por ejemplo, cuando yo era niño me decían que a las mujeres no se le pegaban. Creo que algo igual como un poco culturalmente es errado porque no se le pega ni a un hombre ni a una mujer, entonces de repente pasaba, por ejemplo en mi colegio, de que muchas veces había mujeres que se aprovechaban de esa situación y de esa superioridad, entre comillas, o ese permiso, que muchas veces, obviamente a nosotros no se nos daba por un tema cultural decir, no, a la mujer no se le pega, y yo considero que a nadie se le pega. Entonces eso más bien es una salvedad, más que una pregunta en realidad. Eso. Sí. Gracias. A nadie se le pega. Confirmo. Ya, chiquillo, Yo no tengo sé. una pregunta. Ya, Sebastián, ya, bacán. Quería consultar sobre, bueno, hemos estado hablando harto de la violencia física, también un poco de la violencia psicológica, pero en el sentido de cuando alguien insulta a otro, ¿no es cierto?, lo descalifica, pero hay otras formas de violencia psicológica en muchos sentidos y también
cuanto a lo mismo, en cuanto a la violencia psicológica o la saturación por la situación que estamos viviendo ahora de confinamiento. Muchas personas tienden a saturarse tanto que explotan, ¿no es cierto? Y tienden a ser como, no sé si pesados, pero inconscientemente hacen cosas que quizás no es directamente como que no, que te insulto, te descalifico, sino que son otras cosas que se dan a conocer. Sí. Bueno, el maltrato psicológico tiene que ver, por ejemplo, que hablábamos un poco el tema del control, el tema, la descalificación, ¿cierto? Una forma de violencia también y que es poco conocida o no se habla mucho porque siempre se habla del abuso sexual, pero también existe, por ejemplo, en la pareja cuando uno de los dos, porque una cosa es no tener ganas, ¿no es cierto?, de vez en cuando, ¿no es cierto?, en el matrimonio de repente uno de los dos no está en condiciones de la intimidad, ¿ya?, de llegar a la intimidad. Pero hay veces que eso se prolonga en el tiempo y se utiliza como una forma de control sobre el otro, de que el otro haga lo que yo quiero, ¿ya? Entonces eso empieza a mermar la autoestima del otro porque ¿por qué mi pareja no quiere tener intimidad conmigo? ¿Ya? Y empieza a pasar el tiempo y hay personas que incluso, tanto hombres como mujeres, desde ambas partes ocurre que empieza a haber esta cosa de no quiero tener intimidad contigo porque o tú no me das lo que yo quiero o porque em, o simplemente porque no tengo ganas o porque tú no me atraes. Entonces, eso va mermando también la autoestima del otro y eso hace que vaya dañando a esa persona. Por lo tanto, también es una forma de maltrato psicológico, ¿ya? Porque estoy manipulando, ¿ya? Yo decía, hay veces que uno de los dos no tiene ganas y es normal porque pasan cosas, porque se está cansado, pero cuando eso se utiliza para que el otro, como una forma de castigo, por ejemplo, ¿ya? Hacia la pareja, eso ya es muy dañino. Y eso también es maltrato psicológico. Golpes, por ejemplo, golpes, pero no estoy hablando de golpes físicos, estoy hablando, por ejemplo, que golpea la pared o cierra la puerta fuerte. No le estoy pegando a la persona, pero la estoy intimidando. Eso también es maltrato psicológico. Le hago pensar de que podría llegar a pegarle, pero no lo hago. Entonces la mantengo en el miedo, ¿no? Asustada. O sea, si le pegó a la pared así, me va a pegar a mí, ¿sí? Entonces, eso también es maltrato psicológico, ¿sí? Manipulación. Dale, Salomé. Mira, llegó otra pregunta. Dice, ¿cómo sé cuando mis padres han cruzado un límite en cuanto a violencia, ya sea física o psicológica? Conmigo, habla un joven que aún vive con ellos. Y esto a veces uno piensa que no sean hogares cristianos, pero conocemos hogares cristianos que hay mucha violencia intrafamiliar por el padre o por la madre, o a veces la relación entre hermanos o la relación de hijos con los padres es terrible. Pero aquí este joven pregunta eso. ¿Cómo sé cuando mis padres han cruzado un límite en cuanto a violencia conmigo, siendo joven y aún es dependiente de ellos? Bueno, los gritos son otra forma de violencia, ya cuando gritan, ¿no? Eso también es muy intimidante. La verdad es que cuando tú empiezas a sentirte atemorizado, con miedo, cuando tú empiezas a tener inseguridad, eso es que significa que tus padres están traspasando el límite, ¿sí? Cuando tú ya no les tienes respeto a tus papás, sino que les tienes miedo. Algo anda mal ahí, porque uno tiene que respetar a los papás, pero no tenerles miedo. Pero si tú les tienes miedo, algo no está bien ahí.
que ahí tienes que pedir ayuda, tienes que hablar con alguien que te acompañe en eso, que te ayude a ver cómo se puede resolver esa situación. ¿Contesta la pregunta? Sí. Mauricio, tiene una pregunta ahora. Sí, sí. Y bueno, va relacionado con lo que iba a preguntar anteriormente, pero ya lo preguntaron, entonces quería como hacer una pregunta similar a eso. Si yo, por ejemplo, bueno, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos chicos, tengo hermanos chicos, y también, como dice la Salomé, se da entre hermanos muchas veces, o bueno, entre el conjunto familiar completo. Nosotros como quizás mayores, adultos en mi caso, cuando yo tengo que entender o cuando yo tengo que saber algo que me alerte de que estoy pasando de ser quizás un poco, o sea, reprender de una buena manera a ser violento, a provocar en lugar de algo bueno, estar provocando algo malo quizás en el niño, en el hermano, e incluso hasta de repente en los papás, que de repente también los papás quizás a veces son muy sumisos, entre comillas, y uno como hijo también, de repente también puede pasar el límite y ser también violento. Entonces, cuando uno como persona tiene que entender y darse una alerta de que está pasando ese límite. Yo creo que tiene que ver con que la gran ayuda en esos casos es uno mismo. Si yo hago algo al otro que a mí no me gustaría que lo hicieran conmigo, si yo me hago esa pregunta, si yo me sentiría bien si lo hicieran conmigo, y me doy cuenta de que no, eso es una gran ayuda para saber de que estoy traspasando límites o no. ¿Ya? Porque nadie quiere agredirse a sí mismo, ¿cierto? Entonces te va a ayudar mucho saber que si eso que tú vas a decir o plantear o enseñar, si tú lo haces contigo de una buena forma, no lo vas a hacer con el otro de otra forma, digamos. Lo vas a hacer de buena forma o de la misma forma que te gustaría a ti, ¿ya? Entonces eso ayuda mucho. Y bueno, y lo otro también es aprender a leer las reacciones del otro. Si yo veo que el otro está con cara de susto, con los ojos grandes, sobre todo los niños chicos, con así unos ojos y me mira así, asustado o como rígido, los niños se ponen como tiesos, como rígidos. Yo ahí empiezo a leer en el niño. Eso hace que el niño, o sea, tú vas a poder ver de que el niño está asustado, por lo tanto, con eso tú vas a poder decir, parece que se me está pasando la mano. Ahora, eso es en lo ideal, ¿por qué es lo ideal? Porque cuando uno está enojado, con rabia, y pierde el control, se nos olvida ver al otro. Solamente me veo a mí mismo y mi rabia y mi descontrol, ¿ya? Pero lo ideal es que yo pueda controlarme y estar alerta a todo lo que está pasando a mi alrededor. Y si a mi alrededor yo veo que están todos asustados, están todos mirándome con cara de miedo, entonces algo no está pasando, algo está mal, algo estoy haciendo muy mal, ¿ya? No estoy enseñando nada, solamente estoy transmitiendo rabia, estoy transmitiendo miedo, estoy haciendo que los otros me tengan miedo. En realidad lo que quiero enseñar nadie lo está escuchando. Solamente están atemorizados. Estamos corriendo. ¿Sí? Ya. Llegó otra pregunta. Pero esto es para hombres o para mujeres, para que es anónima. Dice, sabemos que hay violencia muchas veces en los matrimonios y esto no quedan excluidos, creo yo, los matrimonios cristianos. También muchas veces hay violencia. ¿Y qué pasa si ya sea el hombre o la mujer ejerce repetitivamente violencia psicológica? ¿Se debe denunciar o primero ver algunas alternativas como terapia, de conversar en una especialista o ir directo, no sé si a carabinero, no sé cómo es o se denuncia inmediatamente, ya sea para el hombre o para la mujer?
Yo creo que uno tiene que agustar todas las instancias primero. O sea, en cualquier caso, yo creo que cualquier matrimonio que está viviendo cualquier dificultad, ya sea a nivel de violencia psicológica, o que porque yo estoy segura que ahora que están viendo esta charla, esta conversación que estamos teniendo, muchos se van a decir, oh, parece que yo he sido víctima de violencia psicológica o física, ¿ya? Porque a veces normalizamos muchas veces, por mucho tiempo, cosas que hemos vivido y que las tomamos como normales, está bien que ocurra, pero empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a escuchar este tipo de cosas, nos damos cuenta, oh, he sido víctima de violencia. Lo que yo haría es pedir ayuda, buscar ayuda. Pueden ir a los pastores hoy en día están todos muy entrenados en ayudar en este tipo de temáticas. También a psicólogos, ya pedir ayuda y tratar de resolver esta situación, ver de qué forma pueden ir avanzando. Yo he conocido matrimonios que han ido a terapias y han salido adelante, han logrado resolver, han logrado dejar la violencia atrás, ¿ya? Y eso te da esperanza, ¿ya? Entonces es importante pedir ayuda para poder salir adelante. Ahora, si después a pesar de haber hecho terapia y haber hecho todo, no logran resolver, bueno, ahí quizás ver las otras alternativas. Hay otras alternativas también. Okay. Hay una pregunta que Ahora, me disculpa, hacen. si es físico, mejor ahí la denuncia, pero eso ya sí, ahí Ya. ya tienen que evaluarlo. Okay. Hay una pregunta que hacen en off relacionado con el tema del pololeo, sabiendo que hay muchos jóvenes, adolescentes que están entrando en el tema de una relación con alguien, más o menos se dice que el promedio de edad en relación de pololeo son como los 14 años, 13 años más o menos, que se están iniciando algunos del pololeo. Y la pregunta es si alguien ve algún indicio o tiene una acción de agresión física, verbal, psicológica, va dividido en dos preguntas. ¿Esa persona va a ser recurrente en su forma de actuar hacia adelante a futuro? Lo otro, que si yo veo, porque muchas veces los papás no se dan cuenta de lo que pueden estar viviendo sus hijos, hombre o mujer, pero si yo como individuo, yo como la persona que estoy con alguien, sufro un cierto tipo de agresión, debiera dejar a esa persona, no darle una segunda oportunidad, porque en el pololeo a esa edad, como todos tienden a decir, no, es que a lo mejor tuve un mal día, estoy enamorado, yo lo voy a cambiar, con mi cariño, con mi amor se va a cambiar, pero dadas las estadísticas no suele suceder eso. Si un chico que está ahora mirando esta transmisión, está viendo esto, se ve enfrentado o ya está viviendo ya un cierto tipo de agresión, debiera terminar esta relación por lo sano, y si esa persona, al ser agresiva ahora, en mi noviazgo, mi pololeo, en el futuro va a seguir teniendo esa tendencia, estos patrones. Sí. Bueno, sí, o sea, yo creo que lo primero es que ese joven tiene que terminar esa relación y pedir ayuda. No lo va a cambiar, no lo va a cambiar, son patrones, probablemente lo siga haciendo. Si ese niño, ese joven o digamos, ese adolescente no busca ayuda, va a seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces es súper importante que obtenga la ayuda, ¿ya? Pero como eres adolescente o eres joven, no eres la persona adecuada para ayudarlo con eso. Te va a costar mucho ayudarlo, te va a costar mucho frenar ese tipo de situaciones. Es una carga muy grande tratar de ayudar a otro a controlar sus emociones, a manejar su descontrol, ¿ya? Entonces, lo que mejor que puedes hacer es distanciarte, alejarte,
y esperar quizás para que esa persona sane, ¿sí? A lo mejor con el tiempo pueda sanar. En algunos casos puede ser que tú después de unos 5 años lo veas que está mejor y haya cambiado, pero puede que no, si es que no buscó ayuda. Entonces te vas a arriesgar a mantenerte en una relación que es poco sana, que es dañina y que tú vas a perder tu tiempo y vas a salir muy dañado de esa relación. Entonces lo mejor es distanciarse. Y en esta época que estamos viviendo de pandemia y que estamos encerrados, la última vez que vi noticias, porque no veo mucho, decían que los índices de violencia intrafamiliar habían aumentado mucho. De hecho, los maltratos hacia los niños, los problemas dentro del hogar, ya sea hombres o mujeres, repuntó de una manera espectacular. Sí, sí. O sea, hasta abusos. De hecho, creo que el presidente había dado la opción de algunos reos que podían salir de prisión por buena conducta, algunos habían sido hasta violadores y reincidieron con sus propios hijos. Entonces, yo cuando vi eso, yo dije, ya no veo más noticias, porque realmente era todos los días algo peor. Entonces, los dejaron libres, niños de 6, 7 años abusados, y todo esto se disparó aún más de lo que ya estaba como mal, subió mucho más la estadística de violencia hacia los niños sobre todo. Sí. Sí, porque tienes que pensar que los niños no están teniendo espacio para jugar. No pueden salir, están todo el día en la casa. Y claro, los niños necesitan quemar energía, necesitan jugar, necesitan saltar. Ya, entonces los adultos, yo no estoy justificando, pero es un poco que estos adultos que les cuesta controlarse o buscar alternativas, porque en el fondo es cosa de buscar otras alternativas, de empezar a decir, bueno, o aprender a relajarse, por ejemplo, ya no vas a tener la casa limpia, ¿ya? O sea, no puedes tener la casa soplada como la tenías antes, ¿no es cierto? Todo limpio, todo impecable. No puede. Entonces, generalmente las personas que ejercen violencia son muy rígidas, y les cuesta encontrar alternativas para resolver los problemas. Entonces, claro, los niños están ahí jugando todo el día y la mamá o el papá lo único que quiere es que el niño se quede quieto, que no se mueva, ¿sí? Ojalá que no meta ruido, porque todo le molesta a esta persona. Entonces, claro, los papás están ejerciendo mucha más violencia por estas razones, digamos, y porque además, en vez de buscar una alternativa, como decía yo, ya, por último, no importa que me tenga la casa sucia, no importa, ¿ya? O pues también son personas en general que hay un grupo, digamos, dentro del maltrato que son más perversos, por así decir, y tiene que ver con que cualquier cosa que haga el niño les va a molestar. No sé, se le cayó un vaso y ya es lo peor y les pegan hasta por eso, digamos, solo porque se les cayó un vaso o porque no dejaron la toalla del baño como a ellos les gusta, ¿ya? Entonces, a veces son cosas muy mínimas las que provocan el maltrato y no es culpa de nadie, digamos, o sea, no es culpa de los niños ni de nadie. Lo mismo que estos hombres que golpean a sus mujeres porque la mujer no les dio el plato lo suficientemente caliente como a ellos les gusta, digamos. Que según ellos está muy helado. Que no son razones, o sea, en realidad para la violencia no hay razón, no hay motivo. Se ejerce nomás. Bueno, damos gracias al Señor. Daniel, dime. Sí, que quizás las últimas dos preguntas, porque igual estamos encima. Sí. Una es... ay, espérame, se me perdieron. Espérame. Ya. Una es quizás un poco, nada que ver
pero dice, ¿cómo superar el sentimiento de culpa después de una pérdida? Y la otra es, si existe la violencia económica dentro del matrimonio. Esas son las... Sí. Bueno, con respecto a la violencia económica, sí existe, se puede dar de distintas formas, como desde la restricción, por ejemplo, mujeres que dependen de sus parejas y la pareja no les da el dinero, ellas no lo pueden administrar, ellos hacen las compras o mantienen o le dan una cantidad exacta de dinero y no pueden pasarse de eso. O a veces simplemente no les pasa nada. Ellos hacen todas las compras y ellas no ocupan el dinero, no manejan dinero, ¿ya? Entonces, de esa forma ellas dependen completamente de él. También se da al revés, donde hombres utilizan, digamos, son hombres que dependen económicamente de su esposa, pero en algunos casos también tiene que ver donde está el endeudamiento en la pareja, donde uno de ellos obliga al otro a adquirir deudas y deja al otro sumamente endeudado, ¿ya? Eso también es violencia económica. Ahora había el tema de la culpa cuando hay una pérdida. ¿En qué sentido pérdida? Sí, qué Pérdida pérdida. de bebé, pérdida de... yo creo porque habíamos hablado también del tema del duelo, y sí creo que es como pérdida de, quizás tiene sentido con el tema de que quizás en tiempos de COVID, muchas personas quizás, o sea, la muerte o los fallecimientos aumenten, quizás en ese caso de pérdida. Sí, lo que pasa es que, claro, pueden haber sentimientos de culpa cuando hay cosas que quedaron inconclusas en la relación de pareja, ¿ya? O en cualquier relación, digamos, con padres e hijos también, o hijos con padres, ¿cierto? Que no tuvieron quizás hay temas que no quedaron cerrados, que no lograron hablar, entonces eso hace que la persona tenga sentimientos de culpa. Pero bueno, eso es algo que hay que ir resolviendo poco a poco. Una recomendación que yo haría es tratar de hablar con esa persona como imaginariamente. Imaginariamente, no a través de, ¿cómo se llama esto que hacen los espiritistas? La Ouija. La Ouija. Llamar a los espíritus. No. Pero es un buen ejercicio como imaginariamente, como imaginarte al otro que está frente a ti y poder decirle todo lo que no pudiste decirle cuando estaba. Lo otro importante es saber recordar que cuando uno no hace ciertas cosas, cuando la persona está viva, hay por muchas razones. A veces no se tuvo la oportunidad, no hubo el tiempo, o se tuvo miedo. Hay muchos factores, entonces también tengo que recordar eso, porque después uno se responsabiliza y dice, pero ¿por qué yo no le dije? ¿O por qué yo no le hablé esto? ¿Por qué yo no le pedí perdón? Pero hay que recordar que cuando la persona estaba viva, a lo mejor por algo no pudiste ir a decírselo, ¿sí? A lo mejor fue porque tuviste miedo al rechazo, entonces también no sentirte no castigarte, no tanto, no retarte tanto, ¿sí? Entonces quizás ahora sí decirle, por ejemplo, imaginariamente, perdóname, lo siento, ¿ya? Son cosas que ayudan. Bien. Ahora sí, René. Bien, bueno, sacando en conclusión, yo creo que el tema del duelo es un tema que también es importante en este tiempo. Nos damos cuenta que la verdad que la gente tiene miedo a la muerte, y no miedo, tiene pánico a la muerte, algo que como se decía al principio, el sábado pasado, es parte de la vida. Lo difícil es asumir
que alguien pueda partir o tener la ausencia de un ser querido. Es como una tarea súper fuerte en el ser humano. Pero damos gracias al Señor por este tiempo, porque igual hemos abarcado muchos temas, hablamos sobre el trato, el comportamiento de los padres hacia los hijos, ver el trato de cómo llegar a ellos, saber las palabras que no se deben decir en cuanto a la corrección de un niño. Vimos también lo que es la agresión económica, la agresión psicológica, la agresión física ante la persona. Nos dimos cuenta de que la agresión no va tanto, o sea, un mayor porcentaje puede ser proporcionado a través del varón, pero también en cierto grado también hay agresión de la mujer también hacia el varón. O sea, por ambas partes siempre hay un cierto grado de agresión, pero en la conclusión de todo esto que nosotros damos cuenta es que pedir ayuda es lo esencial. Pedir ayuda es importante. No hay que avergonzarse, no hay que sentir que uno se humilla al pedir ayuda, porque es algo que nos dimos cuenta acá de que la agresión muchas veces es en silencio y no se va a ver en forma pública, porque si se viera en forma pública, los agresores estarían en otro lugar y no estarían viviendo felices. Pero no hemos dado cuenta de eso, que lo importante es pedir ayuda, lo importante es reconocer cuando alguien está siendo agredido, reconocer también y tener la fuerza y la capacidad de poder salir de ahí para no seguir siendo dañado. Y eso es bastante bueno, porque se pudieron responder todas las preguntas, la verdad. Se queda igual con un gusto a poco en ciertas áreas, porque tenemos que tratar de dar pinceladas completas, pero lo importante también, trayéndolo a la base cristiana, que es lo que el enfoque que nosotros damos, es que Dios no avala la violencia en ningún aspecto. Y una de las cosas más importantes es el ejemplo que se dio al inicio, que el Señor dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y una de las bienaventuranzas que el Señor bendice es de los pacificadores. Dice: bienaventurados los pacificadores. Entonces, en cierta forma, es una conducta, algo que Dios espera del ser humano, que podamos vivir en paz. Amén. Así que damos muchas gracias a todos los que estuvieron acá participando. Esperemos que esto les sirva a todos los que están viendo, oyendo, que lo van a ver durante la semana. Nos dimos cuenta que la transmisión del sábado pasado ya estamos bordeando las 800 reproducciones. Eso quiere decir que a alguien le ha interesado cierta parte porque hemos abarcado muchos temas y eso es bueno. Así que muchas gracias, Pastora Carol, por su esfuerzo, por su dedicación, por dar una respuesta profesional, pero con un lenguaje entendible a las personas. Así que déjenos su teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay mucho por mejorar aún. Mucho por mejorar. De igual forma, nosotros vamos a poner los datos suyos también en la página de los jóvenes Dejando Huella y en el Instagram también, en el caso de que quizás internamente quisiera hacer alguna consulta o alguna orientación con este tema, que es importante. Súper. Así que muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias. Muchas gracias, Pastora. Yo quería agregar algo que, bueno, yo creo que hablo al favor a nombre del ministerio también y de la directiva que trabajamos. Pastor, agradecerle de verdad su voluntad igual por estar acá, porque cuando René nos contaba también que había conversado con usted y usted siempre tuvo como la intención de participar y como que accedió inmediatamente, nos contaba René, y de verdad agradecemos eso, porque nosotros como jóvenes siempre tenemos la intención de tener, cuando nos reunimos también presencialmente, la intención de aprender, ¿cierto? De tener clases o lecciones de cualquier cosa, y muchas veces no se daba la instancia, y yo creo que hemos aprendido mucho también de lo que usted nos ha podido explicar, enseñar. De repente teníamos dudas de cosas, y se dieron las instancias con usted también de poder aclarar esas dudas que de repente son como tincadas de cosas, pues no sabemos realmente cómo es, así hablando ya legalmente o también hablando a nivel espiritual. Así que yo le agradezco mucho, Pastora, la bendigo, y de verdad que si está en algún momento también la instancia en el futuro de que nosotros podamos ayudarle a usted, o si necesita algo, también pues estamos de brazos abiertos para lo que necesite, y de verdad muchas gracias.
Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Muchas bendiciones. Gracias a todos los que se hicieron partícipe de este tiempo.